Entonces, habíamos quedado aquí justamente en los linfomas no Hodgkin de células periféricas, ¿no? Neoplasmas de células periféricas, que las habíamos agrupado en sus principales formas, solamente las principales, porque ya les dije que habían muchísimas variables de linfomas no Hodgkin, ¿no? Entre los B, estos son los más importantes, los que están aquí nombrados, y entre los T, estos, ¿ya? Muy bien, y aquí tenemos unos cuadros que grafican lo más importante de cada variedad de linfoma. Primero vamos a ver los linfomas B, sobre todo, y después vamos a ver los linfomas T. ¿Ya? El linfoma del manto no es muy frecuente, es apenas entre el 2.5% al 7 a 9%, dependiendo dónde, ¿no? Parece que en Europa es un poco más importante, más frecuente que en Estados Unidos. Y en Bolivia tengo unos 2 casitos nomás, ¿no? El doctor Flores debe tener unos 3, y así son escasos, ¿ya? Su origen en los linfocitos B virgen, linfocitos B nativos, hemos visto ya, se acordarán en la anterior clase, la ontogenia de los linfocitos B y T. Estos derivan de los linfocitos nativos, ¿sí? Son linfocitos B parecidos a los linfocitos normales del manto. ¿Se acuerdan del manto que rodea a los folículos pilosos, no? A los folículos linfoides, ¿no? Esta mañana he dado de histología de folículo linfoide, piel, de folículo piloso, piel, etc. Por eso estoy medio atravesado. Ok, linfocitos normales parecidos a los del manto normal, ¿ya? O sea, son irregulares, pequeños a intermedios, y cuando proliferan en el ganglio linfático, borran la arquitectura del ganglio linfático con un patrón difuso a, yo creo que esto es lo más interesante, a sutilmente nodular, ¿sí? Es más frecuente en adultos mayores, ¿no? Y se caracteriza clínicamente por la presencia de linfadenopatía generalizada, pero que también puede haber compromiso extraganglionar, entre los cuales el vaso, la médula ósea y el tracto gastrointestinal son los más frecuentemente comprometidos. Cuando hay compromiso de la médula ósea, obviamente va a cursar con pancitopenia y esplenomegalia, ¿ya? Y tiene un curso indolente, pero invariablemente mortal, ¿ya? Aunque progresan lentamente, el promedio de vida posterior al diagnóstico es de 3 a 4 años, ¿sí? O sea que tiene un mal pronóstico, aunque a largo plazo, relativamente a largo plazo, ¿sí? Y desde el punto de vista de la inmunotipificación, son linfocitos, clásicamente este es el marcador por especial, lo que está por amarillo es lo más importante, ¿ya? El CD5 positivo y el CD23 negativo. Es importante también en la inmunohistoquímica, sobre todo, ver qué es positivo y también qué es negativo, ¿ya? Para comparar con otros linfomas. Y bueno, la translocación 11-14, que implica la sobreexpresión de ciclina D1, que va a permitir la progresión de la fase G1 a la fase de síntesis en el ciclo celular. Eso es lo que activa esta translocación, ¿ya? Entonces, ese es más o menos el inmunofenotipo del linfoma del manto. El linfoma linfocítico de células pequeñas, o la leucemia linfocítica crónica, es relativamente más frecuente, ¿no? Constituye como linfoma el 4% aproximadamente del linfoma. No se olviden que estas estadísticas son siempre del norte, ¿no? Y en cambio, como leucemia, son mucho más frecuentes. O sea, cuando nacen en la médula ósea y comprometen el tejido mieloide. 30% de las leucemias son leucemias linfocíticas crónicas, ¿ya? Pero ahora estamos hablando sobre todo del linfoma linfocítico de células pequeñas. Surgen a partir de un linfoma B virgen o de memoria post-centro germinal. Son histológicamente linfocitos pequeños, no estimulados, ¿no? O sea, que parecen bien diferenciaditos, mezclado con un número variable de células más grandes, activadas, con un patrón difuso. No tienen un patrón nodular en cuanto a al crecimiento histológico, ¿no? Y también condicionan un borramiento de la arquitectura del ganglio linfático afectado, ¿ya? Clínicamente es también de pacientes con edad avanzada, ligeramente, bueno, bastante más frecuente en hombres que en mujeres, y se manifiesta por una adenopatía generalizada, también con afectación de la médula ósea, el vaso y el hígado con cierta frecuencia, ¿sí? En algunos casos hay una hemólisis autoinmunitaria y una trombocitopenia concomitantes.
es, ya dijimos, la leucemia más frecuente en adultos en el mundo occidental, ¿no? Como linfoma no es muy frecuente, pero como leucemia es la más frecuente. Y desde el punto de vista de pronóstico, tiene un curso indolente, pero también inevitablemente mortal, ¿ya? Tiene un curso mortal, aunque con una evolución tórpida y lentamente progresiva. Pero este es uno de los linfomas de bajo grado, diríamos, que puede transformarse a un linfoma de mayor grado, de alto grado, como de una transformación al linfoma de prolinfocítico de células grandes, ¿ya? Muy bien, luego sus marcadores son algunos marcadores de inmunofenotipo y genotípico, trisomía 12, es más frecuente en estas trisomías 12, y las de lesiones de los brazos grandes, largos, del cromosoma 11 y 13, y del brazo corto del cromosoma 17. Y el marcador también típico es el CD5 positivo, pero también el CD23 positivo. Comparen entonces con el linfoma del manto, que también es CD5 positivo, pero es CD23 negativo. Aquí es positivo, ¿ya? Claro que tiene todos los marcadores PAN-B, CD19, CD20, CD21, etcétera, ¿no? Pero en la superficie tiene niveles bajos de inmunoglobulina M. El linfoma folicular es un linfoma muy frecuente en Estados Unidos y en Europa, 40% de los linfomas en adultos. En Latinoamérica no es así, no es tan frecuente como esa cifra, ¿sí? Deriva de las células B centrogerminales, ¿no? De hecho, estas células B centrogerminales son las que más frecuentemente producen linfomas, ¿ya? Tanto este linfoma folicular como otros linfomas centrogerminales de células grandes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en la histología es un patrón folicular formado por una población de centrocitos y centroblastos, ¿sí? Solo que aquí en los centros terminales no hay proceso madurativo, no hay macrófagos con cuerpos tingibles, no hay esas áreas claras y oscuras que denotan maduración, en fin, ¿no? Y un manto menos claro en los linfomas, a veces incluso ausente, el manto que rodea los centros terminales, ¿ya? Es un marcador BCD10 positivo, esto es importante, pero claro, también tiene los marcadores PAN-B, ¿no? CD19, CD20 y altos niveles de inmunoglobulina. La translocación 14-18, que tiene que ver con el reordenamiento del gen BCL2, es importantísimo, ¿ya? No se puede dejar de hacer este marcador para el diagnóstico del linfoma versus, por ejemplo, una hiperplasia linfoide, ¿ya? Y la inmunoglobulina y el BCL6, que también puede ser positivo, pero más importante es el BCL2 por este reordenamiento. La clínica en adultos mayores, linfadenopatía generalizada, con mucho menos frecuente afectación de la médula ósea. También estamos frente a un linfoma de bajo grado, de curso indolente, pero que tiene un mejor pronóstico que los anteriores, ¿no? En el sentido de que la sobrevida es más larga, 7 a 9 años, ¿ya? Hay escuelas que para este tipo de linfoma utilizan quimioterapia a dosis bajas. Hay otras escuelas, en cambio, que solo utilizan quimioterapia poderosa, fuerte, cuando hay transformación hacia linfoma de células grandes, ¿ya? No Hodgkin de células grandes, ¿sí? Que ocurre no tan infrecuentemente. En el curso en la historia natural indolente, de curso indolente de este linfoma, alrededor del 30-50% de los casos, en algún momento de esa historia, se transforman en linfomas de alto grado, no Hodgkin de células grandes. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Luego tenemos el linfoma de Burkitt, que en Estados Unidos es muy poco frecuente, pero que en el África es extremadamente frecuente, porque hay 3 tipos de linfoma de Burkitt, como vamos a ver posteriormente, ¿ya? Derivan de la célula B centrogerminal, presentan un borramiento arquitectural, las células son de talla intermedia, cromatina densa, nucleolos más o menos visibles y un altísimo índice mitótico. Y en este alto índice mitótico la proliferación celular desencadena múltiples focos de apoptosis, múltiples células se encuentran en etapa de apoptosis y por lo tanto son fagocitadas por los macrófagos, lo que le da
a este linfoma un patrón de cielo estrellado, ¿ya? Muy bien, el CD10 es positivo, y aquí lo interesante e importante es este reordenamiento del gen c-MYC y la presencia de inmunoglobulina G de superficie. El virus de Epstein-Barr latente está presente, tiene mucha importancia incluso en la patogenia de la enfermedad, ¿ya? Entonces les decía que hay 3 tipos de linfomas de Burkitt, el africano, que es endémico, el esporádico, que es el que cuenta en los Estados Unidos y Europa sobre todo, y últimamente los que están asociados al VIH, ¿no? Adolescentes, en el caso de los africanos, esporádico en los adultos, ¿ya? Y en el VIH, pues dependiendo de la enfermedad de base, ¿no? Frecuente compromiso extraganglionar en los linfomas de Burkitt, sobre todo en la mandíbula en los casos del linfoma de Burkitt africano, ¿ya? Tiene un curso muy agresivo, tienen un alto índice mitótico, es un linfoma de rápida proliferación, ¿no? O sea, clínicamente en su historia natural es agresivo, pero con las nuevas quimioterapias es altamente curable, ¿sí? Bueno, seguimos con los linfomas, la mayoría B, ¿no? En este caso vamos a hablar tanto de B como T. Este es un linfoma, el linfoma que más tienen que aprender ustedes, porque también en Bolivia y en Latinoamérica es el más frecuente, ¿ya? Linfoma difuso de células grandes, ¿ok? 40 a 50% de los linfomas de los adultos. Junto con el linfoma folicular, son los 2 linfomas más frecuentes de los adultos humanos, ¿de acuerdo? Muy bien, pueden ser Bs o pueden ser Ts, ¿ya? El 80% son de células B y el 20% de células T. En el caso de las células B, derivan de la célula del linfocito B centrogerminal y postcentrogerminal, ¿no? Y obviamente histológicamente hay diversos tipos celulares, predominando siempre las células grandes, que son centrofoliculares grandes, ¿no? Pero estas células son, a pesar de ser grandes, son un poquito menos grandes que los inmunoblastos, que también hay un linfoma inmunoblástico, ¿no? Bueno, hay diversas aberraciones cromosómicas acompañantes y el reordenamiento del gen BCL6, igual que en el linfoma folicular, está presente en el 30% de los casos, el BCL2 en el 10% y el MYC en el 5% de los casos. Es más heterogéneo en cuanto al compromiso etario, todas las edades, claro, siempre más frecuente en adultos y ancianos, pero también se puede presentar incluso en niños. Se caracteriza por la presencia de una sola masa primero, ¿ya? Una masa de crecimiento rápido que posteriormente tiene afectación extraganglionar frecuente. 30% de los casos de estos casos de linfoma de células grandes B son de compromiso extraganglionar. En cambio, la médula ósea y la leucemización de esta enfermedad son poco frecuentes, ¿ya? El curso es agresivo, porque es un linfoma de alto grado, pero, bueno, esta cifra es relativa, curable en el 60%, yo diría que manejable en el 60%, y se han visto curaciones hasta en el 40% de esta enfermedad, de esta variedad de linfomas, ¿no? Depende del estadio clínico de la enfermedad, de la edad, etcétera, etcétera, ¿no? De varios factores y obviamente del centro médico donde se lo maneje, ¿no? En los mejores centros, esta es la estadística, ¿ok? En el MD Anderson de Houston, claro. El linfoma de la zona marginal extraganglionar es nomás relativamente frecuente, ¿ya? 5% en los adultos, los linfomas, deriva de la célula B de memoria postcentrogerminal. Histológicamente tiene un tamaño variable, los linfocitos tienen un tamaño variable, 40% con diferencia plasmocítica, o sea, se parece al linfoma linfoplasmocítico, y cuando comprometen el tracto digestivo, sobre todo el respiratorio también, se caracterizan por la lesión linfoepitelial, es decir, los linfocitos traspasan, atraviesan el epitelio del órgano comprometido. En el caso del estómago, por ejemplo, las glándulas gástricas o las glándulas pilóricas presentan esta lesión linfoepitelial, es más frecuente en adultos, hay compromiso extraganglionar, obviamente, claro, localizado en sitios de inflamación crónica. Las inflamaciones crónicas, como la gastritis crónica atrófica, por ejemplo, o la gastritis crónica
no atrófica, pero relacionada con infección por el Helicobacter pylori durante muchos años, puede favorecer el desarrollo de este tipo de linfoma, ¿ya? Y también las reacciones autoinmunes, las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Tiene un curso natural, indolente, pero se puede ir diseminando en las fases avanzadas y se hace un linfoma de alto grado. Porque este es un linfoma de bajo grado. Incluso tratando el Helicobacter pylori puede involucionar este linfoma, ¿ya? Desde el punto de vista del inmunofenotipo, CD5 negativo, CD10 negativo, y algunos otros hallazgos importantes, la trisomía 18, la translocación 11-18 y 11-14, que van a determinar la presencia de los genes de fusión, que ahora se llaman MALT1 y AP2, y el BCL10 inmunoglobulina H también, ¿ya? Muy bien, luego tenemos la tricoleucemia, es una variedad de linfoma leucemia de bajo grado, ¿sí? Que se presenta en adultos mayores y que más que comprometer los ganglios linfáticos como los otros linfomas u otros órganos macizos, comprometen órganos linfoides como la médula ósea y el vaso, ¿ya? Tiene un curso sumamente indolente y el pronóstico es excelente porque además de ser de bajo grado, es sensible a la quimioterapia actual, moderna, ¿ya? Es típica de los adultos mayores. Bueno, ¿y cuáles son sus características estructurales? Finas proyecciones, de ahí el nombre de tricoleucemia, o leucemia de células peludas, por eso, ¿no? Finas prolongaciones citoplasmáticas parecidas a pelos, delgaditos, ¿ya? Los marcadores son PAN-B, el CD5 y el CD10 negativos, y el CD11C y el CD103 son marcadores interesantes para el diagnóstico. Además, las mutaciones activadoras del gen BRAF. ¿Ya? El linfoma linfoplasmocítico también deriva de la célula B de memoria post-centrogerminal, diferenciación parcial a células plasmáticas, por eso se llama linfoplasmocítico. BC de CD5 negativo, CD10 negativo, adultos mayores, y lo que caracteriza esto es el síndrome de hiperviscosidad sanguínea, ¿ya? Y síndromes de hiperviscosidad sanguínea que a veces son los que matan al paciente, ¿ya? Porque producen una alteración de la coagulación, obviamente. También se cursa con macroglobulinemia de Waldenström, tiene un curso indolente pero incurable, ¿ya? Como les digo, el síndrome de hiperviscosidad sérica es el que puede ir condicionando. ¿Se cortó o es mi inter? Se salió el doctor, creo. Sí, se salió el doctor. Esperen, chicos. Con el micrófono apagado. Ya. ¿Ya estamos presentes? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. ¿Dónde estábamos? ¿En el tricoleucemia o linfoma linfoplasmocítico?
¿Me están siguiendo? Sí, doctor, no se ve la presentación. Estaba no. hablando del linfoma tricoplasmocítico. Linfoplasmocítico, ya. Perfecto, voy a compartir primero pantalla, ¿no? Ok, estamos ahora aquí, ¿no? En el linfoma linfoplasmocítico, ¿sí? No es muy frecuente, es más bien rarito, se deriva de las células B de memoria postcentrogerminal y como tiene una diferenciación parcial hacia células plasmáticas, por eso es que se llama linfoplasmocítico. CD5 y CD10 negativos son células linfomas B, adultos mayores, y lo que les decía que tiene importancia en este tipo de linfoma es la elaboración de muchas proteínas, ¿no? La macroglobulinemia de Waldenström y un síndrome de hiperviscosidad sanguínea, que es el que produce las complicaciones, la trombosis, un síndrome de hipercoagulación sanguínea, etc. O sea que a pesar de tener un curso indolente puede ser incurable, sobre todo por este síndrome asociado, ¿ya? Y el mieloma múltiple, este sí es una variedad de linfoma leucemia bastante importante, ¿sí? Es relativamente frecuente. Obviamente nace a partir de las células plasmáticas procedentes de la célula B postcentrogerminal de la médula ósea, ¿sí? Compromete el hueso. Cuando compromete el hueso puede ser en forma múltiple, entonces hablamos de mieloma múltiple, puede ser un solo nido, hablamos de mieloma solitario, y en general hablamos de plasmocitoma cuando compromete tejidos blandos no óseos, ¿no? Cuando el compromiso es de otros tejidos que no son los huesos, ¿ya? Cuenta con diversos reordenamientos con afectación de la inmunoglobulina H y es más frecuente en adultos mayores y las típicas lesiones óseas osteolíticas, ¿ya? Que cursan justamente con fracturas patológicas, hipercalcemia y depósito de calcio en los túbulos renales con insuficiencia renal y amiloidosis primaria, ¿no? Depósito de amiloide, sobre todo también en el riñón, pero no muchos otros órganos. El plasmocitoma, como decíamos, son masas aisladas en hueso o en tejidos blandos, sobre todo. Y el lugar más frecuente es la orofaringe, ¿ya? Curso variable, con quimioterapia actualmente hay una remisión por lo menos parcial entre más del 50% de los casos. Luego tenemos los linfomas T, ¿ya? Que son menos frecuentes, ya hemos visto que son alrededor del 10% de los linfomas, ¿no? Tenemos primero que es el más importante, el linfoma T periférico no especificado, que deriva de las células T maduras, ¿sí? Está formado por una heterogénea población de células grandes, intermedias y pequeñas, cuya característica interesante e importante es la presencia de un contorno nuclear irregular, ¿ya? A veces hasta cerebriforme, ¿de acuerdo? Cursa con linfadenopatía generalizada, puede tener un síndrome hipereosinofílico con prurito, fiebre y pérdida de peso asociado, tiene un curso agresivo, es mucho peor pronóstico que su contraparte B, ¿ya? Y entre los marcadores, obviamente, el TDT es negativo, que es típico de las células precursoras, ¿no? Pero es positivo el CD2, CD5 y CD3. El CD3 es el marcador universal para los linfocitos T. Y puede ser CD4 o CD8 positivo, ¿no? Bueno, este es entonces un linfoma que cursa con linfadenopatía generalizada, de relativo difícil diagnóstico. La inmunomarcación es la que nos define el diagnóstico en cierto modo. Luego tenemos la leucemia linfoma de células T del adulto, que deriva de las células T helper, o sea, T CD4, por eso tienen marcaje de CD4, son maduras y marcan CD4. Está asociada con el virus del linfoma de células T del adulto, ¿no? Y está presente en las células tumorales, el CD25 es positivo. Esta enfermedad cursa con lesiones cutáneas en los adultos y también puede cursar con afectación medular e hipercalcemia,
Ya es más frecuente en estas áreas del Japón, África Occidental, del Caribe, y tiene un curso también agresivo. Luego tenemos el linfoma anaplásico de células grandes, que está formado por células T citotóxicas, ¿ya? CD4, CD8, pero con un reordenamiento ALK. Este es el que hace el diagnóstico, el reordenamiento ALK. ¿Ya? Puede estar presente en niños y adultos jóvenes, puede comprometer ganglios linfáticos y también tejidos blandos. ¿Ya? Sin embargo, de ser agresivo, tiene buen pronóstico con la terapia, con la quimioterapia. Es curable prácticamente. La mayor parte de los casos se curan. ¿Ya? El linfoma anaplásico de células grandes ALK positivo. Linfoma de Burkitt, linfoma de células NKT, extraganglionar. ¿Sí? Esto se llamaba antes granuloma letal de la línea media. Se llamaba granuloma letal de la línea media antes de que se sepa que es un verdadero linfoma, que surge en las células natural killer y también en las células T citotóxicas, pero es más frecuente el origen en las células NK o nulas, ¿no? Sus marcajes son CD4 y CD16, sobre todo si son de origen T. Ninguna anomalía cromosómica específica asociada uniformemente, pero puede haber puede estar presente el virus de Epstein-Barr, ¿no? Es típico de adultos mayores, por eso se llamaba granuloma letal de la línea media, porque se presenta como masas destructivas a nivel central, del centro facial, o sea, sin uso nasal, ¿no? Y que además cursa con un síndrome hemofagocítico, ¿ya? Tiene afectación ganglionar excepcional, ¿no? Porque su localización más frecuente es centrofacial, sin uso nasal, y tiene un curso agresivo y muy mal pronóstico. Luego tenemos la micosis fungoides y el síndrome de Sézary, que deriva de las células T helper, CD4 positivo, ¿sí? Cuentan con epidermotropismo. Estos son los linfomas de la piel, típicos, más frecuentes e importantes, ¿no? No tiene anomalías cromosomas específicos, más frecuente en adultos, pero he visto en gente relativamente joven. Empieza como máculas, placas, y posteriormente se convierten en nódulos cutáneos y se asocia a un eritema generalizado, eritrodermia se llama este eritema generalizado, que los dermatólogos la manejan a la enfermedad como parapsoriasis, pero es un linfoma T, ¿ya? Un linfoma T que se llama micosis fungoides. O sea que no es ni es una psoriasis ni es una micosis, es un linfoma, ¿ya? Y tiene un curso crónico indolente que, sin embargo, se puede leucemizar y entonces se pueden ver las células atípicas a nivel de la sangre y eso se llama síndrome de Sézary, ¿ya? Luego tenemos la leucemia linfocítica de células T granulares, que nunca he visto, espero no ver, son raras. Hay de dos tipos, las CD8 positivas de T y las derivadas de células natural killer, ¿ya? Son CD4 y CD16 positivos, sin anomalía cromosómica específica, adultos mayores, cursan con esplenomegalia, neutropenia y anemia, a veces enfermedad autoinmune y tiene un curso indolente. Muy bien. Bueno, esos son los principales linfomas humanos, algunos mucho más frecuentes e importantes que otros, pero si ustedes ven un tratado de linfomas, se van a dar cuenta que hay linfomas intravasculares, linfoma específico de la mama, hay varios tipos de linfomas que yo ni sé, nunca he visto tal vez. He visto uno intravascular en el endometrio, pero raros, son excepcionales. Siempre se presentan las cosas raras en los congresos, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de algunas de las principales características de los grupos de linfomas, agrupados, ¿ya? Primero de los linfomas de células pequeñas, que representan un grupo compuesto de linfomas caracterizados morfológicamente porque sus células son pequeñas, menos de 10 micrómetros de diámetro, un citoplasma escaso, los núcleos son pequeños pero grandes en relación al escaso citoplasma, la cromatina es compacta y no presentan nucleoros, ¿ya? Pueden tener un patrón de proliferación difuso, folicular, y puede haber una proliferación de células grandes en un marco de células pequeñas también. El perfil fenotípico pueden ser células B, células T o células no T no B,
¿no? Y pueden tener también una derivación no linfocítica, como las leucemias mieloides agudas pueden simular este tipo de linfomas de células pequeñas o formar parte de los mal llamados linfomas pequeños, ¿no? El linfoma folicular es, hemos dicho, uno de los más importantes. Vamos a describir, por lo tanto, algunos de los linfomas más importantes. Esto es de la presentación del doctor Massarelli, italiano, que es bastante interesante. Nos habla de la clínica, la morfología, el inmunofenotipo y la genética de estos linfomas foliculares, que probablemente son el segundo linfoma más frecuente del ser humano adulto, ¿ya? 35% de los linfomas no Hodgkin afecta frecuentemente a adultos, la relación hombre-mujer es de 1 a 1.7, esto puede variar de acuerdo a las estadísticas locales, ¿ya? Raros casos en los niños, el compromiso es más frecuentemente ganglionar, tanto cervical, inguinal, abdominal y extranodal, también a nivel ocular, tejidos blandos, piel. La médula ósea es afectada casi en el 40% de los casos. Esto contradice a lo que dice el Robbins, ¿no? Es asintomático de curso indolente en los grados 1 y 2, pero en el 25 a 3% se convierte en un grado 3 porque evoluciona a un linfoma de células B grandes, ¿no? De curso agresivo. La morfología, bueno, el patrón folicular es lo importante, ¿no? Y puede ser superfolicular, medianamente folicular o poco folicular, ¿ya? Cuando los folículos comprometen el 75% del ganglio, ¿no? Son folículos neoplásicos, ¿no? Entonces hablamos de mucho folicular en este idioma. De folicular y difuso en el 25 a 75% del ganglio comprometido por este patrón, y cuando apenas un 25% del ganglio está comprometido por este patrón folicular, hablamos de poco folicular. ¿Ya? Los folículos de los linfomas foliculares, y no así de las hiperplasias foliculares, tienen un tamaño uniforme, carecen del manto, ¿sí? Y presentan macrófagos fagocitando cuerpos tingibles, ¿no? A veces hay esclerosis y material hialino, y las células son centrocitos y centroblastos en varias proporciones, ¿no? En general pueden ser más centrocitos que centroblastos cuando hablamos de linfoma de células pequeñas, ¿no? Y cuando, claro, las células son más grandes, hablamos de grado 3 y ya se convierte en un linfoma de células grandes, ¿no? 150 células blásticas por 10 campos seco fuerte es un linfoma grado 3, folicular grado 3. Se puede dividir entonces en grado 1, 2, 3 de acuerdo al porcentaje de células grandes, ¿no? Células blásticas, linfoblastos, centrofoliculares. Bueno, y el inmunofenotipo obviamente es CD20, que es el PAN-B, hemos dicho, el CD79A también, PAN-B, y estos son los marcadores selectivamente importantes. CD10 positivo, BCL2 positivo, BCL6 también positivo, CD5 negativo y BCL1 negativo, ¿ya? Bueno, en la piel, en cambio, los linfomas foliculares, porque pueden haber linfomas foliculares en la piel, que son raros, pueden ser BCL2 negativos, ¿ya? Genéticamente, la translocación 14-18, en los brazos largos 32-31, afectando el BCL2, está presente en el 70-95% de los casos. Por eso les digo que es importante el BCL2, ¿no? Muy bien, se han descrito sus alteraciones cromosómicas y ahora vemos la morfología. Vean, a la izquierda tienen un centro folicular a gran aumento, reactivo, de carácter reactivo, hiperplásico, no neoplásico, no maligno, ¿sí? En donde destaca el proceso madurativo, hay áreas más claras y más oscuras, ¿sí? Y hay macrófagos con actividad fagocítica de cuerpos tingibles. Todos estos cuerpitos fagocitados se llaman cuerpos tingibles, ¿ya? Y en cambio, el linfoma folicular a nivel del centro germinal maligno tiene esta monotonía, ¿no? Y puede tener algunas mitosis no muy frecuentes, pero la monotonía es lo importante. No hay maduración, no hay macrófagos con cuerpos tingibles.
esos dos aspectos, ¿no? Y ya visto de más, con menor aumento, vemos el linfoma folicular, que es más o menos uniforme en cuanto a los folículos, no tiene un manto característico, como en los casos reactivos, y el CD20 es positivo, obviamente porque son linfomas B, el CD10 también, y en cuanto a la proliferación, es en los linfomas reactivos con GEMSA, vean ustedes, se ve la maduración, área clara, área oscura, muy bonito, los macrófagos con cuerpos tingibles y el manto, bastante característico. En cambio aquí no hay ni manto muy claro y la proliferación dentro de los folículos neoplásicos es uniforme, no hay maduración. Y no hay macrófagos con cuerpos tingibles, ¿ya? El índice de proliferación, curiosamente, es más alto en los cuadros reactivos, en los procesos reactivos, que en los linfomas, ¿ya? Lo contrario sucede con el BCL2, como les he dicho, ¿no? El BCL2 es negativo en los cuadros hiperplásicos o reactivos y positivo en los linfomas, ¿no? Foliculares. En el patrón general, ¿no? Puede ser muy folicular, puede ser más o menos folicular y poco folicular, ¿de acuerdo? Entonces, este es el grado 1, grado 2, grado 3, también de acuerdo al tamaño de las células se puede clasificar. Muy bien. Otro linfoma es el linfoma, hemos dicho que vamos a describir algunos, los más importantes nada más, ¿ya? Linfoma de células del manto constituyen hasta el 10% de los linfomas no Hodgkin en algunos territorios. Es típica de gente joven, gente mayor más bien, predominan varones, ¿sí? Cuando se hace el diagnóstico generalmente está avanzado, ¿no? El estadio clínico, y hay compromiso extranodal frecuente, relativamente frecuente. Bueno, y aquí vemos, y cuando hay compromiso extranodal están comprometidos la médula ósea, el tracto gastrointestinal, la pleura, el anillo de Waldeyer. También a nivel del tracto digestivo pueden producir formas polipoides, se llama poliposis linfomatoide, y pueden leucemizarse, ¿ya? Muy bien. Y esta es la imagen típica. ¿Ven ese patrón arquitectural borrado del ganglio linfático en el que apenas se insinúan estas estructuras nodulares, ¿no? Ese es lo clásico del linfoma del manto. O sea, mantiene un poquito el patrón folicular. Al fin y al cabo, derivan de las células del manto, de los folículos linfoides, ¿no? A veces no se notan siquiera esta insinuación de centros germinales, perdón, de folículos linfoides, sin centros germinales, obviamente. O si tienen centros germinales son absolutamente atróficos, ¿ya? Entonces, tenemos que está formado por una monótona población de células relativamente pequeñas, con un patrón difuso a ligeramente folicular, ¿no? A sutilmente folicular, ¿ya? Las células son de tamaño medio, ¿sí? Con un núcleo bastante hipercromático, ligeramente con un claveteado se llama, ¿no? Y no llega a ser convoluto, pero tiene una hendidura. Son CD5 positivo en el 95% de los casos, y eso es un marcador, por lo tanto, importantísimo. CD10, CD23 negativos. La translocación 11-14 se ve a veces incluso en el 100% de los casos, pero varía desde el 75 al 100% de los casos, y puede haber una disregulación del gen protector tumoral P27. Bueno, y aquí tenemos la imagen. Estos son, a la izquierda, los centrocitos normales, para compararlos con las células malignas del linfoma del manto. Vean, son del tamaño relativamente parecido, pero su cromatina es más gruesa, más grotesca y más uniformes son aquí las células, ¿no? Aquí son más variables, son más pequeñitos, más grandes, hay centrocitos, centroblastos, etcétera, ¿no? Y aquí, en cambio, hay una población monótona y con núcleos hipercromáticos. Aquí vemos las mismas células, pero normales, y a la derecha las células malignas, ¿no? Lo mismo que en el anterior cuadro, ¿ya? Vean, entonces, sí son más atípicos que los linfocitos del manto normal, ¿de acuerdo? Esta es la imagen típica
hay un aspecto nodular insinuado, aquí bastante nodular, pero no hay centros germinales, vean. Parece que es una proliferación de puro manto. Eso es lo característico. Y en un acercamiento vemos esa monótona población que se diferencia de las vecinas, ¿no? Aquí está el linfoma y en la vecindad, en el área entre estos nódulos mal formados, están las células reactivas, no neoplásicas. Entonces este es el aspecto maligno del ganglio linfático. Bueno, y hemos dicho que la translocación 11-14 está presente, es así como se ve en este análisis de bandas de GEMSA. Y con el FISH se puede ver esa translocación también, en la hibridación fluorescente, hibridación in situ fluorescente, y con la ciclina D1 se puede ver intensa positividad para estas células, no así por las células centrofoliculares que pueden persistir en algunos de estas estructuras nodulares, como hemos visto, ¿no? Este es un linfoma de Burkitt, esa imagen la tienen en su libro desde hace 40 años, ¿no? O más, tal vez. Este es un niño africanito que tiene una masa tumoral en la mandíbula, que es la presentación extra ganglionar típica de la enfermedad del linfoma de Burkitt, ¿ya? Y esta es la imagen histológica clásica también, vean, esa proliferación de linfocitos, estos son los linfocitos neoplásicos, pequeños, bien diferenciaditos, con un alto índice mitótico teóricamente, ¿ya? Aunque no veo las mitosis aquí, pero tienen estas células macrófagos con cuerpos tingibles fagocitando las células apoptosis. Hemos dicho que estas células, por su alto crecimiento y rápida proliferación, muchas se van muriendo por apoptosis. Entonces, estos macrófagos se encargan de fagocitar esos cuerpos de las células muertas y dan este aspecto de cielo estrellado. Si ustedes pudieran entrecerrar sus ojos y mirar esta imagen, ¿no? Vean esa imagen. Cierren y van a ver el cielo en una noche estrellada, ¿ya? Las estrellas son estos macrófagos con cuerpos tingibles, fagocitados. Y el resto es la oscuridad del cielo, ¿no? Las células neoplásicas. Miren, aquí he encontrado una mitosis, que teóricamente son muy frecuentes. Lo que pasa es que no sé si estoy... Aquí hay otra, vean, aquí hay otra mitosis. ¿Sí? Pueden haber algunos eosinófilos, pero es característico que haya muchas mitosis y esta imagen en cielo estrellado, ¿sí? Aquí tienen ustedes también, ahora sí, aquí podemos ver lo que les decía, gran cantidad de mitosis, muchas mitosis, ¿no? Todos estos núcleos más pignóticos, con divisiones mitósicas atípicas, etcétera, etcétera, y los linfocitos atípicos de estas características, bastante monótonos, pero con un nucleolito evidente, ¿ya? Aquí vemos en un extendido celular de médula ósea y la presencia de microvesículas en el citoplasma de estas células también, y el índice de proliferación alto que se marca por Ki67, ¿no? El Ki67 es el que marca el índice de proliferación. Y aquí tenemos otras imágenes de compromiso extraganglionar, por ejemplo, esto parece trompa uterina, yo no estoy muy seguro. Aquí hay otra víscera hueca, ¿sí? Aquí tenemos también lo mismo. Y aquí tenemos el patrón en cielo estrellado con una tinción de GEMSA. Y el compromiso con alta proliferación celular. Son células B, por lo tanto CD20 positivas, ¿no? Bueno, y en cuanto a la patogenia del linfoma de Burkitt, tenemos que decir que hay 3 tipos de linfomas de Burkitt, ya dijimos, ¿no? El linfoma de Burkitt endémico, el esporádico, y el relacionado con el linfoma con el SIDA, ¿no? No puedo encontrar mi flechita. ¿Dónde está mi flechita? Se ha perdido. Bueno, perdón. Van a tener que ir viendo. Entonces tenemos el endémico, el esporádico y el relacionado con el virus del SIDA, ¿sí? En el endémico es mucho más frecuente en pacientes con malaria, ¿ya?
todos van a provocar todas estas enfermedades, incluyendo el esporádico, cuyo factor predisponente no está presente, no se conoce, van a condicionar una disregulación inmunológica, ¿ya? Ese va a ser el entorno de la transformación paulatina de estas células hacia un linfoma. Entonces, hay un factor facilitador que actúa como cofactor, que es el virus de Epstein-Barr, la infección por el virus de Epstein-Barr, y un segundo tiempo, ¿no? En un segundo episodio, va a haber una proliferación de estas células B posgerminales de memoria, y en una tercera etapa, ¿no? Va a haber una traslocación del gen CEMIC, que va a ser el que va a condicionar ya en última instancia la transformación al verdadero linfoma de Burkitt. Ahora sí apareció mi flechita. Bueno, y algunas características epidemiológicas de los diferentes tipos de linfoma de Burkitt, ¿no? El endémico hemos visto que es en en niños de 4 a 12 años, ¿ya? El esporádico puede ser en niños y en adultos jóvenes, y el asociado al VIH en general en adultos. El compromiso, la localización en las mandíbula, en la órbita y en la cavidad abdominal, en el endémico. En el esporádico, típicamente en el abdomen, sobre todo en el ilium terminal, ¿ya? Y en el VIH nodal y extranodal, también en el tracto gastrointestinal, en el hígado y en la médula ósea, ¿ya? La infección por el virus de Epstein-Barr concomitante está presente en más del 90% de los casos endémicos, entre 20 y 30% en los esporádicos y entre 30 y 40% en los asociados al SIDA. Y la translocación MIC está presente en todos, ¿no? Más o menos. En el 80% hay una translocación 8-14, en alrededor de 15% una translocación 2-8 y en el 5% una translocación 8-22. ¿Ya? Bueno, y aquí seguimos. Básicamente ya hemos visto esto. Las áreas geográficas, bueno, el Caribe, la ecuatorial y las áreas tropicales del África, el África oriental, occidental, en Europa el esporádico, y en Norteamérica. En Latinoamérica no vemos mucho de esto, eso sí en el Caribe, y alrededor del mundo en el SIDA, ¿no? Pues conforme hay más SIDA en un territorio hay más posibilidad de linfoma de Burkitt. Compromiso de la mandíbula y el abdomen, del abdomen y de los ganglios linfáticos y extranodal. Las mismas células de origen, pero en el SIDA parece que las células de origen son las células del manto. ¿Ya? Miren qué cosas interesantes. Y la diferenciación, pues, es de células B de memoria postfolicular en los 3 casos. ¿Ya? Y la morfología, células pequeñas, redondas, blásticas, lo mismo aquí, y aquí puede haber una transformación hacia inmunoblastos. ¿Okay? Aquí tenemos un Burkitt, un linfoma de Burkitt con compromiso extraganglionar, probablemente esporádico, ¿no? En donde se ve que hay una lesión linfoepitelial también, ¿ya? Algunos de estos casos son linfomas del ilion terminal sobre todo, pero puede comprometer otros órganos. Los linfomas de células grandes. Bueno, hemos descrito algunos de los linfomas de células pequeñas. Ahora vamos a describir algunos de los linfomas de células grandes, ¿no? Todos comparten estas características. Un tamaño mayor a 10 micrómetros, citoplasma más grande, abundante, nucleolos 1 o más y grandes. La cromatina es más dispersa, más vesiculosos son los núcleos, y los nucleolos están con mayor frecuencia presentes. A veces son hasta evidentes, ¿no? La proliferación, el patrón de proliferación suele ser difuso, no folicular, ¿ya? Y puede haber un marco de células pequeñas en las células grandes en un marco de células pequeñas. Arriba tenemos un predominio absoluto de células grandes y abajo en un marco de células pequeñas estas células grandes, ¿ya? La mayoría son CD20, o sea, linfomas B, y
algunas pueden ser CD68, de origen histiocítico, ¿no? ¿Ya? O sea, derivada de las células histiocíticas o reticulares. Luego tenemos en la clasificación de Kiel, por su morfología solamente, en estos linfomas de células B grandes, monomórficas, polimórficas o multilobuladas. Las polimórficas son estas, y los inmunoblásticos. Los inmunoblásticos son los más fáciles de diagnosticar, son muy agresivos, pero tienen esta característica, miren, un núcleo grande, un citoplasma más o menos abundante, un reforzamiento de la membrana nuclear evidente y un nucleolo prominente que se parece a una célula de Hodgkin mononuclear, ¿no? Y claro, esta es una tinción congensa, pero si fuera con hematoxilina y eosinea veríamos que estos núcleos son también acidófilos, como los de las células de Hodgkin, ¿no? Bueno, son células B y tienen un alto índice de proliferación, ¿ya? Entonces, el Ki67 para el índice de proliferación está francamente positivo y el CD20 está marcando la membrana celular donde están estos receptores de superficie. Designación de grupo 20. Bueno, y así sucesivamente, entre los linfomas de células grandes, la mayoría son no Hodgkin, ¿no? ¿Sí? Y la mayoría de estos no Hodgkin son B. La etapa de la vida entre la sexta y séptima década, las mujeres están menos frecuentemente afectadas que los hombres, son 60% ganglionares y 40% extraganglionares, ¿no? La piel, el hueso, los pulmones, los riñones, el sistema nervioso central, etcétera, pueden ser primarios o secundarios a una progresión, ¿ya? A partir de un linfoma de células pequeñas, de un linfoma folicular, de un linfoma de células del manto, de un linfoma de la zona marginal y de un linfoma de Hodgkin incluso hemos visto, cuando hablábamos del linfoma de Hodgkin, ¿ya? Muy bien, tiene un curso obviamente más agresivo y son biológicamente más heterogéneos. Pero muchos de estos, sobre todo los B centrofoliculares, pueden tener una alta respuesta a la quimioterapia y hasta curación. Vean, las estadísticas son muy variables, muy variables. Aquí, por ejemplo, nos habla el doctor Massarelli de un índice de curación con tratamiento quimioterápico de 30%, mientras que en el Robbins puede haber de 40 a 60%. ¿Ya? Bueno, y las células pueden ser de carácter centroblástico, inmunoblástico, anaplásico y también rico en células T, y histiocítico incluso también, ¿no? Les he contado que antes del advenimiento de la inmunohistoquímica y de la citometría, de la hibridación in situ sobre todo, la mayoría de los linfomas de células grandes las diagnosticábamos como histiocíticos. Y ahora sabemos que los linfomas histiocíticos son mucho menos que 1% de los linfomas, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en los detalles de morfológicos ni inmunofenotípicos, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los linfomas de células grandes son agresivos, pero en un porcentaje importante pueden recibir con el tratamiento un buen pronóstico, ¿ya? Y aquí hay una variedad de linfoma T de células grandes. No, este no. El linfoma de células T grandes LK positivo, ¿no? El pleomórfico, ¿no? CD30 positivo. CD30 positivo. Bien. Compromete a gente no muy vieja, ¿no? Presentación ganglionar 90%, extraganglionar concomitante o no, 60%, ¿sí? En la piel he visto varios casos, en el hueso no he visto, partes blandas, pulmón, hígado, médula ósea, ¿sí? Entonces puede ser primario también o secundario por transformación de un linfoma de células de Hodgkin, ¿no? Y tiene un patrón bastante bueno, eso es lo que quiero que vean, ¿no? El inmunofenotipo es un linfoma ALK positivo, eso se van a acordar, CD30 positivo, como en las células de Hodgkin. Comparte algunas características por eso con él. Y aquí está la imagen, vean qué atípico es de células grandes y sin embargo, como les digo, tiene muy buen pronóstico porque responde al
tratamiento, sobre todo cuando la etapa clínica en la que se encuentra es de bajo grado, en los estadios 1 y 2 de la clasificación de Ann Arbor, ¿ya? Y cuando no son muy viejos los individuos comprometidos, ¿no? O cuando el compromiso es ganglionar predominantemente, ¿no? Muy bien, entonces estos tienen buen pronóstico. Ok, con eso hemos abarcado, espero no haberlos confundido mucho con los linfomas no Hodgkin, ¿no? No, doctor. Bien. Solo que el tema es bastante amplio, doc. Es complejo y amplio, ¿no? Sí. Por eso ese cuadrito que tienen en el Robbins o que han escuchado de mi cuadrito amplificado, un poquito amplificado, ese tienen que dominarlo. Sobre todo, tener las características generales que les di en la anterior clase y ver los principales linfomas de B y T, ya que les he expuesto. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Bueno, nos vemos el día miércoles, es muy cansador para mí. Desde las 7:30 de la mañana estoy en clases. Así